como está puesto, la función que cumple nuestro sistema nervioso y cada una de sus partes, el nervioso central, el nervioso periférico. Vimos estas células que son muy importantes, que son las neuroglias, que están protegiendo, ayudando a nuestras células nerviosas con sus respectivas funciones. Y vimos la estructura de la neurona, cómo está formada una neurona, y la función que tiene esta neurona. Y quedamos en la clasificación. Según el número de ramificaciones, hablamos de neuronas multipolares, bipolares, unipolares, ¿no es cierto? Y la función que estas cumplen y dónde se encuentran. Y hoy día vamos a hablar de la función de las neuronas, según la clasificación, según su función. Tenemos tres tipos de neuronas según la función: la sensorial o aferente, la motora o eferente y la de asociación e interneurona. Estas son neurona sensorial, se llama sensorial porque está en contacto con un órgano sensitivo, la piel que cubre todo nuestro cuerpo, o el órgano de la visión, el órgano de la audición, pero está captando el estímulo y se va a encargar de tomar esta neurona sensitiva, esa señal, transmitirla hasta la médula o hasta el encéfalo, en donde va a ser procesada esta información. Se entregan estas señales, se procesan, la neurona de asociación o interneurona va a servir de contacto porque es ella la que se encuentra en la médula o la que se encuentra en el encéfalo, y va a ser este puente entre la neurona sensitiva o sensorial y la neurona motora o eferente, para que traiga la respuesta y ejecutemos la acción. Entonces, aquí en este esquema estamos mostrando la función, ¿no es cierto?, de cada una de las neuronas. Tenemos el receptor es el encargado de recibir estímulo, independiente del receptor que sea. Supongamos que es el receptor de la visión, el ojo. Recibe la señal, lo toma la neurona sensitiva, lleva la señal, en este caso vamos a ir a nivel de médula, entrega la señal, se hace cargo la interneurona o neurona de asociación, que está dentro de la médula, recibe una respuesta que en este caso es un reflejo, y viaja la respuesta por la neurona motora, que va a ejecutar la acción en un músculo, va a responder. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Parpadear. Y ahí se están moviendo los músculos del párpado. Si la señal la está recibiendo la mano porque nos damos un pinchazo, o porque me estoy quemando, o porque voy a recibir un golpe, lo mismo. Sensorial capta el estímulo, lleva la información, médula espinal actúa la de asociación, le entrega la respuesta a la motora trae la respuesta y nosotros ejecutamos. Por ejemplo, si me va a llegar un pelotazo, movimiento de músculo, protección. Y ahí está el reflejo. Y esa era la respuesta que venía. O, ¿no es cierto?, si me estoy quemando, quitar la mano. Si me dan el golpe cuando me miden los reflejos, ¿no es cierto?, para saber cómo tengo los reflejos, y me dan el golpe en la rodilla y mi pierna se levanta, significa recibió el estímulo, el golpe del martillo, viajó la señal por la neurona sensitiva, llegó a médula, le dijo la orden, la respuesta que tiene que ejecutar, viene por la neurona motora, y ¿qué hacemos nosotros? Levantamos la pierna. Aunque procesemos y digamos, no la voy a mover, no la voy a levantar, es un reflejo y se levanta igual. Y es bueno, porque cuando uno tiene buenos reflejos significa que tiene esta capacidad de actuar frente a situaciones de peligro y vas a responder a la señal. Entonces, eso es bueno porque los reflejos nos ayudan a salvarnos. La pregunta acá: ¿qué pasará si se daña en la zona en donde está la interneurona? Las demás están sanas. La neurona sensitiva, que es la azul, lleva el mensaje, llega a la médula, pero aquí la que hace la conexión está dañada y está bien la neurona motora. La persona acercó la mano a la llama de la vela. ¿Qué pasa si se daña la interneurona? A ver si alguien me puede responder. Señorita, Dígame. hola, buenas tardes. Recién me conecté. ¿Cuál fue la pregunta que hizo?
¿Qué pasa si está dañada la neurona de asociación, la que está marcada con la letra X, y las otras están funcionando normal? ¿Qué va a ocurrir a nivel de reflejo? Ya. Estamos pensando, a ver si alguien tiene alguna respuesta de los que está presente. ¿Qué cosa, profe? ¿Qué pasa si está dañada la neurona de asociación, donde está la letra X? ¿Qué va a pasar con el reflejo? ¿Hay reflejo o no hay reflejo? ¿Hay reflejo o si hay? No, no hay. No sé, pues les estoy preguntando a ustedes, ¿qué piensan ustedes? Ya vimos la función de cada neurona. ¿Qué trabajo hace aquí en el arco reflejo? ¿Qué pasa si se daña la neurona de asociación? No es que ustedes me pregunten a mí si hay o no hay. ¿Ustedes qué creen? ¿Que no se siente el dolor? ¿Por qué? Porque no hay ninguna señal que llegue a la neurona sensitiva, o sea, sensoriales, que indique que hay dolor o ¿Cómo, cosas así. cómo que no? Es el color azul y está recibiendo en la mano la llama de la vela. Pero el conector no está funcionando, ¿o sí? No, pues. ¿Y eso qué significa? ¿Hay respuesta o no hay respuesta? En el chat nada. Ah, sí hay respuesta, sí. Porque si es rojo el azul, ¿no? El... Profesora, El azul es el sensorial, el rojo es la neurona motora. Dime, ¿se daña el sistema motor o no? ¿Se está dañada la neurona de ¿Estáis seguros? asociación? el daño ¿Estáis no seguros está, que no hay reflejo? el daño no está ni en la neurona motora ni en la neurona sensorial, está en la neurona de asociación. ¿Qué va a pasar? Recuerden, chiquillos, que para dar este tipo de respuestas tenemos que argumentar bien la respuesta, aplicando, ¿no es cierto?, el conocimiento de lo que hace la neurona sensitiva, lo que hace la neurona motora, la función que cumple la neurona de asociación. Pero, profe, la neurona de asociación manda la señal a todas las neuronas, ¿cierto? Y si no está funcionando, ¿cómo le envía la señal entonces? Pero esa es la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó en la médula? Porque eso está en la médula. ¿Qué pasa a nivel de médula? ¿Hay respuesta o no hay respuesta? ¿Se daña la meninge o no? No, hijo mío, no estamos hablando de las capas Ah, protectoras. estoy lejos. Estamos hablando de las neuronas en su función. La pregunta es, la médula, porque es ahí donde están las neuronas de asociación, ¿da una respuesta o no da la respuesta? No da, pues si no está funcionando, no da la respuesta. Y ahí si no da la respuesta, ¿qué pasa? No sé cómo se puede lastimar, ¿no? Se quema igual. Porque, o sea, uno tiene el reflejo nomás de que está hiriéndose, pero no hay dolor. O sea, no habría ni siquiera reflejo, O sea, porque si el uno está sensor mirando, Entonces se está muere. mirando. No, es que si uno está mirando que se está quemando, obviamente uno tiene la conciencia de sacar la mano, a eso yo me refiero. no lo puedes hacer porque aquí mandan las neuronas. Ni por más Ah, que entonces estés está como en mirando que estado vegetal. no. En estado vegetal, no, porque no es Perdón, no, era ¿cómo es? Uno está no, mi niña, pero paralítico. está, está ahí sin poder sacar la mano, porque llegó el mensaje, se está quemando, pero llevó ese mensaje a la médula, y en la médula están dañadas las neuronas de asociación, por lo tanto no es capaz de generar la respuesta al quemarse. ¿Qué significa eso? Que como no puede pasar la respuesta a la neurona de asociación porque está dañada, tengo la sensación, estoy sintiendo dolor, me estoy quemando, pero no puedo responder ni sacar la mano porque no viene la respuesta por la neurona motora, porque nadie le entregó la respuesta a la neurona motora. Eso pasa.
ya no se produce el reflejo. Y el reflejo es responder y sacar la mano. Ese es el reflejo, la respuesta. No habría... Existe una parálisis, ¿o no? Si es solamente a ese nivel, no. Si fuera un daño a nivel general de la médula espinal y Ahí dependiendo existe la de parálisis. qué parte de la médula, es lo que te paraliza, dependiendo qué sector, ¿ya? Ah, ya, Pero señorita. aquí en este caso, la médula puede recibir la señal, pero no tiene a quién entregarle la respuesta porque está dañada la interneurona. Entonces, se procesa la respuesta, pero no hay a quién darle el mensaje para que se lo pase al efector. Y la persona no va a sacar la mano. Se va a seguir quemando a pesar de estar viendo que se está quemando, y aunque otra persona digo, pero ¿cómo esta gente no saca la mano, se está quemando y no la saca? Y lo que pasa es que no tiene una respuesta, y mientras no tengamos la respuesta, no sacamos la mano, aunque nosotros estemos viendo eso. Así es de grave. Profesora, Profesora, ¿eso pasa con las personas que tienen diabetes, por ejemplo? Las personas que tienen diabetes y pierden sensibilidad, también pues pierden la sensibilidad de la zona, significa, ahí ya es otro caso, no está perdiendo la sensibilidad de una neurona de asociación ni motora, está perdiendo la sensibilidad de las neuronas sensitivas, y las sensitivas no son capaces de llevar la información, por lo tanto uno no siente dolor, no siente nada, puede tener la herida, puede ver que no le cicatriza, pero uno va a decir, pero si no me duele, no me molesta. Y eso significa que está dañada la neurona sensitiva. Por efecto señorita, de infección. Dime, ¿podríamos hablar de una aproxia? ¿de una qué? Avanzada. Una aproxia. Aproxia. ¿Mm? O sería en caso más avanzado. Claro, en casos más avanzados puede ser, pero ahí, por ejemplo, en el diabético, y que todos los diabéticos le pueden pinchar y no sienten nada, cuando te están pinchando, ¿quién es la que está recibiendo el estímulo? La neurona sensitiva. Pero la neurona sensitiva es la que dejó de hacer su función. Por lo tanto, si no está sintiendo, a pesar de que lo están pinchando, no le lleva el mensaje a la médula, tampoco se le entrega a la interneurona y menos trae la respuesta a la motora, porque perdió la sensibilidad, como nos decía, ¿no es cierto?, en este ejemplo, la compañera. El diabético pierde la sensibilidad. ¿Qué está dañado entonces si perdió la sensibilidad? La neurona sensitiva. ¿Sí? ¿Se entiende? Señorita, ¿podríamos decir que eso impide que la persona haga los movimientos cotidianos que hace generalmente? Puede tener pérdida de algún movimiento cotidiano dependiendo a dónde es el daño. ¿Dónde el daño de la neurona? Claro, todo va a depender porque recuerde que tenemos neuronas conectadas a cada una de las ramas de la médula espinal. Entonces, dependiendo a qué nivel está el daño, es lo que va a ser incapaz de ejecutar. Ya, señorita, entendí. Oiga, ¿puede hacerme una explicación de hipoxia? ¿Qué significa hipoxia? Es la falta de oxígeno al cerebro, ¿cierto? Es que eso es hipoxia, falta de oxígeno. Y si te falta oxígeno, la neurona se muere. Pero eso es a nivel de cerebro. Sí, pues es No a cerebral. nivel de médula. Ya, señorita. Muchas gracias. Ya, vamos acá. Aquí estamos viendo un experimento que hizo Duchenne y que se relaciona con las expresiones. O sea, uno mira las imágenes y ve distintas expresiones en el rostro. Incluso hay imágenes en donde te tapa un sector de la cara, que significa que ese lado no está funcionando, y si estimulan no va a haber respuesta cuando no funciona. Entonces, si se fijan en los rostros, cuando anula la respuesta, a ver si me pongo del lado derecho, y veo el lado derecho del hombre y de la mujer tapado, y tienen la misma respuesta. Y si lo hago en el lado izquierdo, tienen la misma respuesta, que es hacer una mueca de sonrisa, en cambio en la otra es hacer una mueca de disgusto, de malestar, ¿ya? Y ¿qué estaba estudiando él? A través de estos electrodos aplicaba pequeñas corrientes eléctricas en distintas regiones de los músculos de la cara, porque quería descubrir qué función cumplía cada uno de los músculos que forman nuestro rostro. Y a partir de los músculos que nosotros tenemos en la cara y del estudio que hizo él, nosotros sabemos que existen estas expresiones faciales.
que yo puedo estar ahora, ¿no es cierto?, con una cara que a lo mejor no está demostrando ninguna expresión facial, en otro momento puedo ver que hay disgusto, puedo ver que hay alegría, puedo ver que hay pena, ¿no es cierto? Y significa que cada músculo que forma parte de mi rostro genera distintas expresiones faciales. Él estudió esto a nivel de músculo, pero nosotros lo podemos responder a nivel de impulso nervioso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no responde o por qué responde? Cuando no responde, cuando hay un daño, ¿no es cierto?, en la neurona. ¿Cuándo se puede dañar la neurona? Por alguna caída, un golpe fuerte, a pesar de que tenemos estructuras que nos protegen, por falta de oxígeno, por un derrame cerebral, o porque puede ocurrir un derrame, no solamente son cerebrales, si ese derrame ocurre en la pierna, también es ahí en la pierna en donde se dañan las neuronas, entonces depende en dónde es. Obviamente que los derrames más peligrosos son los que ocurren a nivel de encéfalo, ¿ya? Porque ahí están todos los comandos para todo lo que hace nuestro cuerpo. Entonces, si es algún sector del encéfalo, es lo que se va a dañar y no va a responder en tu cuerpo. ¿Cómo es el impulso nervioso? El impulso nervioso viaja a través de la neurona, pero específicamente, chiquillos, en el axón de la neurona, en este cordón que se llama axón. Aquí ocurre el impulso nervioso. ¿Qué hacen las demás partes de la neurona? Reciben las señales, pero no son capaces de hacer un impulso nervioso. Solo recibir la señal y llevarla al axón en donde se genera un impulso nervioso. Pero este impulso nervioso tiene que tener ciertas características. Va a responder a estímulos, pero ¿qué tipo de estímulos? Un estímulo que sea umbral. Y por eso existe la ley del todo o nada. Si tiene el umbral, responde. Si no cumple con el umbral, no responde. Por eso se llama la ley del todo o nada. Alcanzando el umbral, así por poco menos rajuñando el umbral, se va a responder. Menos que eso, no lo responde. Más que eso, responde de la misma manera. No significa que va a ser más rápido, más fuerte o va a haber un cambio. Significa responder nomás, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá para que puedan responder? Cuando estamos en impulso nervioso, van a ocurrir dos situaciones. Primero, para que pueda haber un impulso nervioso, es decir, ser capaz de conducir esta señal que yo estoy enviando, por ejemplo, ahora la señal que ustedes están percibiendo, entre todas las señales que están llegando al mismo tiempo, están poniendo atención. Por lo tanto, las neuronas están recibiendo este estímulo que es la voz, que te está entregando un mensaje, lo toman los oídos, lo llevan por la neurona sensitiva a mi corteza temporal, en donde está la región, ¿no es cierto?, del cerebro que interpreta esta señal, y al interpretarlo está entendiendo lo que yo estoy diciendo y te trae la respuesta, y uno, ¿no es cierto?, sí, estoy entendiendo lo que está diciendo la profesora. Eso fue con las neuronas. Pero para que eso ocurriera, primero mi neurona tenía que estar en reposo. En reposo no significa que la neurona está descansando, sino que está teniendo un nivel en donde la concentración de los iones, porque ayer yo les decía, los que trabajan para conducir las señales, no es que va la palabra viajando por la neurona, el sonido viajando por la neurona, una imagen, son solo señales, y estas señales son solo movimientos de dos iones, sodio y potasio. Y uno diría, bueno, ¿y si todas las señales las transporta el sodio y potasio? ¿Cómo distingue cuál es la señal? Y es así de complejo nuestro sistema nervioso, porque a pesar de hacer este movimiento, va a liberar una sustancia química, va a llegar al sector que tiene que llegar la información para ser procesada, traer la respuesta y nosotros comprender lo que está pasando. Entonces, en potencial de reposo, la neurona está lista, esperando que le llegue la señal para transformarla en impulso nervioso. ¿Cómo está la neurona en reposo? Fíjese bien, para que esto no se lo olvide. El interior del axón de la neurona tiene iones potasio. El exterior va a tener los iones sodio. Este es el axón, este conducto es el axón, ampliado miles de veces, porque es un hilito que apenas se ve. ¿Qué otra característica tiene cuando está en reposo? Adentro las cargas son negativas, afuera las cargas son positivas.
Y si yo le tomo el voltaje a esa neurona, está registrando menos 70 milivolts. Y se dice la neurona está polarizada. Tiene polo negativo, tiene polo positivo. Y eso significa que la neurona está preparada para empezar a transmitir las señales. Viene la señal, una señal electroquímica, la recibe la neurona y se transforma en potencial de acción. ¿Qué significa que esté en potencial de acción? Que tienen que ocurrir dos situaciones: despolarizarse y luego repolarizarse. Entonces, si te fijas, aquí la membrana se despolarizó. Ahora adentro está positivo y afuera va a quedar negativo. De menos 70 pasó a más 35. Y atrásito de ella, si te fijas, ya viene un negativo ahí. Y todas las que estaban positivos van a volver a ser negativas y va a volver y se va a repolarizar y otra vez va a llegar a menos 70 milivolts. Pero ¿qué diferencia tiene el potencial de acción con el potencial de reposo cuando te registra menos 70? ¿Cómo sé yo que cuando me indica menos 70 milivolts está en potencial de acción y no en potencial de reposo? Si yo miro las cargas, adentro está positivo, afuera negativo. ¿Y cómo tenía que estar? Negativo adentro, positivo afuera. Y por eso yo sé que está en potencial de acción, pero en la segunda parte, en repolarización. Para volver al estado de reposo, va a actuar una proteína que se llama bomba de sodio y potasio. Y se llama así porque se encarga de mover solo los iones sodio y los iones potasio. ¿Qué va a hacer? Va a tomar a los sodios que se quedaron adentro y los va a sacar. Y va a tomar a los iones potasios que quedaron afuera y los va a entrar. Eso se llama periodo refractario. Todo el tiempo que demore la neurona en reubicar los iones a sus posiciones originales, se va a llamar periodo refractario. Y va a depender de qué concentración de iones son las que quedaron fuera de lugar. Y ahí va a llegar al menos 70 original, que sería el potencial de reposo. Entonces, potencial de reposo, neurona polarizada, potasio dentro, sodio afuera, negativo adentro, positivo afuera, menos 70 milivolts. Potencial de acción, primera parte, entra sodio, se vuelve positivo adentro, negativo afuera. Y eso se llama despolarización. Luego viene la repolarización. Se cierran los canales del sodio, se abren los del potasio y empieza a salir potasio. Y sale potasio y se empieza a volver negativo adentro, o sea que queda con una mayor concentración de iones negativos adentro que afuera. Y ahí me va a registrar menos 70 milivolts o menos 90 milivolts, que es a lo que puede llegar. Pero ahí va a estar repolarizada, es decir, el potasio quedó afuera, el sodio quedó adentro. Entonces, ¿quién viene ahora? En el periodo refractario, bomba de sodio y potasio, y te va a reubicar los iones a sus posiciones originales. Entonces, potencial de reposo, siempre potasio dentro, sodio afuera. Negativo adentro, positivo afuera. ¿Cómo recuperó el reposo y volvió a esto? Porque actuó la bomba de sodio y potasio, que mantuvo y hizo regresar a los potasios adentro y los sodios afuera. En una relación de 3:2. Va a sacar 3 sodios y va a entrar solo 2 potasios. ¿Y por qué con esta diferencia de 1? Porque adentro tiene que quedar negativo y afuera tiene que quedar positivo. Entonces salen más cargas positivas de las que entran. Y ubicó al potasio adentro, al sodio afuera, y la neurona otra vez quedó en reposo, lista para conducir la siguiente señal. Tipos de estímulo. Yo les decía que la neurona responde a la ley del todo o nada. Es decir, ¿es potencial umbral o no lo es? Y se dividen en 3 categorías. El umbral, la neurona no tiene ningún problema, va a permitir que haya un cambio en la polaridad de la neurona y se va a transmitir el impulso nervioso. Va a ir pasando de menos 70 milivolts a menos 55 hasta llegar a más 35. ¿Qué está ocurriendo si miramos la imagen? Donde dice menos 70 milivolts, el canal está cerrado. ¿Y quiénes están afuera esperando a que abran el canal? Los sodios. Se abre el canal de sodio porque llegó el estímulo umbral
y empiezan a ingresar los sodios. ¿Y qué pasó con el voltaje? Empezó a cambiar. Va en menos 55 y va a llegar hasta más 35. Otro estímulo que también nosotros los recibimos, los subumbrales. Cuando es subumbral, que está abajo del umbral, no te genera un cambio en la polaridad. Pero hay muchos mensajes que son subumbrales. ¿Qué hace la neurona para igual transmitir esa señal que estoy recibiendo y que es subumbral? Va a juntar varios estímulos subumbrales y va a ir sumando hasta llegar a umbral. Y ahí se va a transmitir. Y tenemos otro que es supraumbral, que es más alto que el umbral, pero a la neurona no le interesa si es más alto, porque va a responder igual. Llegó el supraumbral, ¿qué va a hacer la neurona? Se va a despolarizar. ¿Cómo se despolariza? Abre el canal del sodio y permite ingresar al sodio. Entonces son canales sensibles al voltaje, pero al sodio primero. Después se van a cerrar los canales de sodio y se van a abrir los canales del potasio, pero ahí se va a repolarizar. Entonces aquí tenemos el potencial de acción, en donde no están estos canales, significa no están estos poritos, o estos nodos que se llaman nodos de Rambier. Todo lo demás está cubierto por una vaina grasosa que se llama vaina de mielina, que sirve de aislante. Entonces, solo va a ocurrir intercambio de iones en estos puntos que se llaman nodos de Rambier. Y están formados por proteínas, y estas proteínas van a abrir sus canales. Primero para el sodio, luego para el potasio. No entran los dos juntos ni salen los dos juntos. Primero uno, luego el otro. Y esto se puede representar en un gráfico. Letra D. Si me dice menos 70, ¿en qué está? ¿En reposo o en acción? Reposo. En reposo. Letra A, de menos 70, llega a los más 35, casi al más 50. ¿Cómo está ahí? ¿En reposo o en acción? En acción. Acción. En acción. Letra B, se cerraron unos canales, se abren los otros y va a volver a menos 70 o puede bajar hasta menos 90. ¿Acción o reposo? Reposo. Creo que acción. Acción, ¿ya? Y letra C, hiperpolarizado. ¿Por qué? Porque no me está registrando menos 70, me está registrando menos 90. Por lo tanto, va a actuar la bomba de sodio y potasio. Y aquí fíjese, en todo este rango, desde el 5 al 10, está actuando la bomba de sodio y potasio. ¿Qué está haciendo? Llevando el potencial a menos 70. ¿Y qué hace ahí para que llegue a menos 70? Empezó a sacar a los sodios y a ingresar a los potasios para volverlo a dejar en sus lugares y quedar nuevamente en reposo. Entonces, tengo dos potenciales, en D, reposo, reposo, A, B, C, acción. Partes del potencial de acción: despolarización, repolarización, hiperpolarización. Bomba de sodio y potasio, otra vez polarizada. Entonces, polarizada, despolarizada, repolarizada, hiperpolarizada, polarizada. Reposo, reposo. Acción. ¿Ya? ¿Se entiende el gráfico? Sí. Y es importante entender el gráfico porque esto es parte de la segunda pregunta. Entonces, menos 70, reposo, siempre y cuando tenga al potasio adentro y al sodio afuera. Letra A, despolarización, significa se abrieron los canales de sodio. Entró sodio, la neurona se despolarizó. Llegamos al extremo, se cerró el canal del sodio, se abrió ahora el canal del potasio, empezó a salir potasio y se repolarizó. Salió más potasio de lo que debía salir y ¿qué ocurre? Es normal, se hiperpolarizó en la letra C. Actúa la bomba ahora en el rango de C a D, la bomba de sodio y potasio, para dejar otra vez a los iones en su lugar. Potasio adentro, sodio afuera, negativo adentro, positivo afuera,
neurona en estado de reposo, lista para conducir un nuevo potencial de acción. ¿Cuánto demora en pasar de potencial de reposo a potencial de acción y volver al reposo? 10 milisegundos. Cada una de nuestras neuronas demora 10 milisegundos y en este momento son millones de neuronas que están funcionando. No todas están a la par, algunas despolarizadas, otras repolarizadas. Están en diferentes estados, pero están pasando por impulso nervioso. Primero, reposo, acción, reposo. Punto A, entonces, despolarización. Vamos a partir por la A para seguir el orden. Despolarización significa que se abrió el canal del sodio, entra sodio y va a pasar de menos 70 hasta más 35. Punto B, repolarización, se cerró el canal del sodio, se abrió el canal del potasio, empiezan a salir los potasios y se convierte en una neurona repolarizada, negativo adentro, positivo afuera, pero con los iones en distintas posiciones. Letra C, hiperpolarización. ¿Qué sucedió? Salió más potasio del necesario y en vez de registrar menos 70, quedó registrando menos 90. Por lo tanto, va a empezar a actuar la bomba de sodio y potasio para volver a recuperar la fase de polarización, o sea, estado de reposo. Cuando está haciendo esto la bomba de sodio y potasio, reubicando los iones, usa mucha energía, usa ATP. Por eso que nosotros necesitamos glucosa, comer glucosa, porque nuestro sistema nervioso gasta mucha glucosa, porque está constantemente gastando ATP, reubicando los iones a sus posiciones para seguir conduciendo los nuevos impulsos nerviosos. ¿Dudas? ¿Consultas? No, señorita, hasta ahí vamos bien. ¿Vamos bien? ¿Todos? No sé Yo por lo cuántos, menos. ¿cuántos hay en clase? 17. 17. Sí, profe. Ya, vamos bien entonces, súper. Pregunta. ¿A qué corresponde la región A? Aquí estamos viendo este tubito representa al axón de mi neurona. Negativo adentro, positivo afuera, positivo adentro, negativo afuera, negativo adentro, positivo afuera. ¿Qué está ocurriendo en la región A? Se abrieron los canales de potasio, ¿no? Miremos Por bien. el sodio. ¿Ah? ¿Cuáles se abrieron? Los canales, o sea, se cerró el canal de sodio para hacer el intercambio del potasio. ¿Segura? Salió más potasio, dijo la Connie. ¿O era al revés? Al revés. Está quedando positivo adentro. ¿Qué está entrando? Potasio. ¿Qué está entrando? Sodio, perdón. Sodio. Entonces, justo en el rango A está entrando sodio. Significa que se abrieron los canales de sodio, la neurona se está despolarizando. Y antes de la A está en reposo, después de la A está en reposo. Significa que puede seguir avanzando el impulso nervioso y haciendo el intercambio de los iones. ¿Qué características tiene un impulso nervioso? Va en este sentido, unidireccional. Responde a la ley del todo nada, es decir, tiene que ser un estímulo umbral. Es continuo. Aunque tenga vainas, va a ir saltando y va a ser continuo. Y ahí donde va a ir saltando son los nodos de Ranvier, en donde va a ocurrir el intercambio de iones. Si no hay vaina, va a tener que ocurrir el intercambio punto por punto. Y va a ser más lento. Y va a gastar más energía. ¿Qué factores van a afectar la velocidad de conducción del impulso nervioso? Por un lado, la temperatura. A mayor temperatura, dice que es mayor la velocidad del impulso nervioso. O sea, por ejemplo, ahora si estamos sintiendo calor, está aumentando la temperatura ambiental, eso va a decir que nuestro sistema nervioso nos va a tener que llevar señales para que el cerebro ejecute una respuesta y nosotros ¿qué vamos a hacer?
vamos a sentir calor, nos vamos a empezar a desabrigar. Si al desabrigarme con eso no es suficiente, mi cuerpo va a empezar a sudar. Y esos son mensajes que nos manda el sistema nervioso para que el cuerpo se empiece a enfriar y no hagamos fiebre. Ya no nos aumente más la temperatura. Entonces, para eso, viajo más rápido, llevo el mensaje y la respuesta está, desabriguémonos, si no es suficiente, empieza a sudar. ¿Cuál es la intención? Mantener nuestra temperatura corporal en 35,5, 36,5 grados Celsius, pero no pasar de los 37 que sería temperatura, ya sería fiebre. También influye el diámetro del axón. Mientras más grande sea el diámetro o mayor sea el diámetro, también va a tener más puntos de contacto para hacer intercambio de iones, por lo tanto va a ser más rápido. Y la presencia de la vaina de mielina, se sabe que si hay vaina, el mensaje o el impulso se transmite mucho más rápido porque va a ir saltando. Y aparte de ir más rápido, ir saltando, va a gastar menos ATP porque solo va a tener que actuar la bomba de sodio y potasio en los nodos de Ranvier para ubicar a los iones en sus lugares y no trabajar a lo largo de todo el axón, que hay axones que son muy largos, ¿ya? Tendría mucho gasto, entonces de esa manera lo hace rápido y gasta menos energía. Ahora, ¿cómo pasa la información o este impulso nervioso desde una neurona a la otra neurona? Se sabe que las neuronas no se tocan. Aquí nosotros las miramos y van a decir se están tocando, pero en realidad si ampliamos la imagen nos vamos a dar cuenta que ninguna se está tocando. Quedan espacios entre ellas. Esos espacios que hay entre una neurona y otra se llama sinapsis. En el caso de una sinapsis química, unidireccional, de una neurona a otra neurona y va continuando el viaje. En el caso de que sea una sinapsis eléctrica, va a ir en ambas direcciones, no tiene problema, porque usa un paso que es un canal que le va a permitir que pase la señal eléctrica en ambos sentidos. ¿Qué tipos de sinapsis podemos tener? No siempre la sinapsis va a ser axodendrítica, es decir, axón dendrita, porque cuando uno nombra las partes de una neurona dice dendrita, soma, axón. Entonces tenderíamos a pensar que el mensaje siempre tendría que ir dendrita, soma y axón. Pero en realidad son múltiples las conexiones y es por donde pudo llegar y conectarse, siempre y cuando, ¿no es cierto?, llegue el mensaje al axón. Eso es lo único que interesa. Entonces aquí puede ser axónica, es decir, axón con axón, axosomática, es decir, desde el axón, por donde viene el impulso nervioso, se lo entrega al soma, pero el soma se asegura de llevarlo otra vez al axón, o axodendrítica, que es del axón, le entrega el mensaje a la dendrita lo pasa al soma, y luego otra vez sigue el impulso en el axón. Entonces tenemos estos tres tipos de sinapsis. No todas tienen que ir en esta posición axodendrítica, que es la que uno pensaría que debería ser. Puede hacer contacto en cualquier parte de la neurona, siempre y cuando que llegue todo al axón nuevamente. Y aquí tenemos la comparación entre una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. Eléctrica usa puentes. Estos puentes se llaman canales o conexones. Y es una proteína. Si yo comparo la distancia entre una neurona y otra, esta distancia es más corta. En cambio, esta distancia es más amplia. Por lo tanto, aquí alcanza a ser un canal de proteínas y aquí no es necesario usar neurotransmisores, sustancias químicas, sino que solo van a pasar los mensajes electroquímicos y van a estimular a la neurona siguiente o se va a devolver por el mismo canal. Aquí no hay problema, puede ir en un sentido o puede ir en el otro sentido. Es mucho más rápida que la sinapsis química porque es solo atravesar un puente y no voy a necesitar otra sustancia química. En cambio, la sinapsis química, aquí en estas bolsitas que se llaman vesículas, almaceno las sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Van a tener que funcionar las mitocondrias para hacer que se muevan las bolsitas, se fusionen a la membrana y pueda liberar la sustancia química que es el neurotransmisor.
se libera el neurotransmisor que está en verde, recorre el espacio sináptico y llega a una proteína que está en la neurona postsináptica. Pero fíjese, el neurotransmisor no entra, el neurotransmisor se queda afuera. Es como la persona que llegó a tocar la puerta para que le abrieran la puerta y luego entró el sodio y luego va a entrar va a salir el potasio. Pero primero siempre parte el sodio. ¿Quién mandó la señal para que eso ocurriera? El neurotransmisor, que con su señal permite que se abran los canales, primero para el sodio, luego para el potasio. Y esa es la diferencia que tiene una y la otra. Aquí en este esquema, ¿no es cierto?, podemos identificar las partes de una sinapsis eléctrica. Letra A, mi neurona presináptica, letra B, mi neurona postsináptica. ¿Por qué se llaman así? Porque una está antes de la sinapsis y la otra está después de la sinapsis. Las mitocondrias, ¿qué van a hacer? Dar energía para que se mueva esta señal electroquímica. ¿Por dónde va a pasar la señal electroquímica? Por el canal, por el puente que se llama conexón. Y si miramos, puede pasar o puede devolverse. En ambos sentidos, no hay problema. Y son mucho más rápidas, bidireccionales y tenemos respuestas inmediatas. ¿Dónde ocurren estas sinapsis eléctricas? En puntos específicos de nuestro sistema nervioso central, en el músculo cardíaco y en el músculo de las vísceras que forman nuestro sistema digestivo. Y en todas las otras neuronas de nuestro cuerpo va a ocurrir sinapsis química. ¿Qué hace la sinapsis química? Lo que está acá arriba, ese tubito, es el axón. Viene el impulso nervioso haciendo las ondas de polarización, despolarización. Llega al botón sináptico. Cuando está llegando ya el impulso nervioso al botón sináptico, va a hacer que entre un elemento químico que se llama calcio. El calcio no solamente sirve para formar parte de los huesos, sino que sirve también para ayudar en una sinapsis química, también sirve para la coagulación. Entonces, cuando ve el calcio, que ya viene el impulso nervioso cerca, terminando ya el axón, va a entrar el calcio y el mensaje cuando entra calcio es que todas estas vesículas que tienen neurotransmisores se empiecen a ordenar, se fusionen con la membrana del botón sináptico, libere el neurotransmisor, atraviese el espacio, se una a la proteína receptora de la siguiente neurona, abre el canal del sodio y empiece a entrar sodio. Este tipo de sinapsis es más lenta porque tiene que hacer todo eso, entrar sodio, ordenar vesículas, liberar neurotransmisores, cruzar el espacio, abrir el canal. Pero igual esta demora 10 milisegundos, no demora más. En cambio, la otra va a demorar menos de 10 milisegundos. Pero esta está casi en todas las partes de nuestro cuerpo. La eléctrica solamente corazón, por eso nosotros decimos que los latidos del corazón son eléctricos, y cuando hay cortes, deja de funcionar la parte eléctrica del corazón y podemos tener un paro cardíaco. Pero acá la sinapsis química que ocurre en todas las partes del cuerpo, salvo también los órganos que forman parte de mi sistema digestivo, que funcionan de la misma manera de la sinapsis eléctrica, todas las demás sinapsis químicas. Obvio que demora un poquitito más por todo lo que tiene que hacer, a diferencia del otro, ¿ya? ¿Cuáles son estas sustancias químicas? Se llaman neurotransmisores. Existen muchos neurotransmisores, aparte de los que yo mencioné acá. La adrenalina se libera cuando yo estoy en situaciones de estrés. Por ejemplo, tengo que dar una prueba, estudié, pero tengo inseguridad, tengo miedo, y esta situación me estresa el tener que dar la prueba, o minutos antes de la prueba, hasta que empiezo a leer las preguntas y me doy cuenta, me sé las respuestas. Entonces, dejo de liberar adrenalina. Cuando los jugadores van a un campeonato y juegan fútbol, andan con la adrenalina a full, y eso va a permitir que corran, que no se cansen en los 90 minutos de partido, ¿no es cierto? Puedan hacer goles, puedan celebrarlos, porque andan con mucha adrenalina en el cuerpo. ¿Y eso quién lo hizo? Nuestro sistema nervioso les liberó la adrenalina para que se sintieran así. O me quiero tirar desde un cerro en un elástico, mi cuerpo empieza a liberar
adrenalina. Y es una sensación extraña, me da miedo, pero también lo quiero hacer. Y después de que lo hice, digo, uff, ya lo logré, lo pude hacer y quedó bien, me siento bien. Está el GABA es para controlarte las horas de sueño, para que también te sientas bien, y ya al controlar tus horas de sueño, hacer que tú tengas tus horas, ¿no es cierto?, de descanso, va a funcionar bien tu sistema nervioso, va a funcionar bien tu memoria. Está la acetilcolina, que en este minuto conmigo ha trabajado a full, porque no he dejado de mover mis músculos de la cara para poder modular, poder hablar, y cada contracción muscular es gracias a este neurotransmisor que se llama acetilcolina. La noradrenalina actúa acompañando a la adrenalina en estos actos de euforia, de estrés, de miedo. Ahí está. ¿Y para qué están? Porque cuando a mí me pasa eso, empieza a circular más sangre, llega la sangre al corazón más rápido para transportarme oxígeno, nutrientes, y yo tener la energía necesaria de salir corriendo. La glutamina es un neurotransmisor que sirve para la memoria, también se llama glutamato, glutamina o glutamato. Y nuestro cerebro lo produce, y por eso que nosotros podemos almacenar mucha información gracias al glutamato. Pero cuando yo sobreexijo a mi sistema nervioso y hago que libere más glutamato de lo normal, porque tiene que igual mantenerse el equilibrio, esta persona puede tener un problema, ¿no es cierto?, un daño a nivel del sistema nervioso, y le podría dar una esclerosis amiotrópica lateral, que significa que los músculos van a empezar de a poquitito a dejar de responder hasta dejarme completamente paralizado. Es una Señorita, enfermedad degenerativa. Dime. ¿le puedo hacer una pregunta fuera de contexto? Pero Cuando uno tiene trastornos del sueño, ¿qué está pasando con las neuronas? cuando tú tienes trastornos del sueño, obviamente no estás descansando, por lo tanto va a haber problema con la serotonina, con la dopamina, con las endorfinas, y vas a empezar a caer en un estado depresivo, de primero estrés, y si esto se sigue agravando, luego depresión, porque te saliste de la homeostasis, del equilibrio de las sustancias químicas, que es lo que te hacen sentir bien y estar bien. Entonces primero pasas por estrés, o sea, la primera señal que tú tienes un problema con tu sistema nervioso es el trastorno del sueño. Después empiezas a sentir mucho estrés, te empiezas a sentir enojado, furioso, después ya caes a un estado de depresión, porque tu cuerpo no ha descansado, tus neurotransmisores no están saliendo en las cantidades que deben salir para que funciones bien. Eso pasa con los trastornos del sueño. ¿Y por qué hay trastorno del sueño? Entonces uno tiene que tratar, a veces uno dice me tengo que obligar a dormir, pero lo que tengo que hacer es concentrarme y tratar de que el cerebro descanse y empezar a liberar GABA, que va a hacer que todas las otras partes de mi cuerpo descansen, porque el cuerpo también necesita descansar. Me falta... Artificialmente tomamos alguna pastilla para dormir, ¿lo estamos haciendo descansar o no Lo está estás haciendo haciendo de artificialmente manera artificial porque descansando? esas pastillas están reemplazando la función del GABA, la función de la serotonina. Y si tú te vuelves dependiente a eso, después nunca más lo vas a poder controlar y vas a depender siempre de pastillas, porque no vas a permitir que tu cerebro lo empiece a hacer solo. Entonces, cuando te recomiendan pastillas, es por corto tiempo para que después otra vez tu organismo empiece a producir sus propios neurotransmisores. Me faltan las endorfinas. No sé. Mire, Me quedan... yo estuve tomando pastillas para poder dormir, ¿me entiendes? Pero después de un tiempo dejé de tomarla y empecé a dormir bien toda la noche, siempre. Estuve como 2 meses durmiendo sin pastillas, pero después empecé a sentir que las necesitaba de nuevo porque de nuevo me empezó el trastorno del sueño, ¿me entiendes? No podía dormir. Entonces ahora las tomo, pero más a lo lejos. Claro, porque si no tu cuerpo se vuelve dependiente a esa sustancia química y deja de producir para crear esa proteína para dormir. Ya, señorita, la entendí yo. endorfina Gracias. controla, ya mi niño, la endorfina controla el dolor.
Están las endorfinas para el dolor de partes de mi cuerpo o las encefalinas para el dolor de cabeza, ¿ya? Incluso la morfina es una sustancia química sintética que cumple la misma función de una endorfina que la produce nuestro propio cuerpo. ¿Qué pasa? Ustedes han sentido que a veces se pegan y sienten dolor y después empieza a calmarse el dolor. Y uno dice, oye, se me pasó el dolor solo. Y significa que tu cuerpo, tu cerebro empezó a producir endorfinas. Y eso hizo que se pasara el dolor. Aquí hay 4 neurotransmisores que son muy importantes y que son los neurotransmisores de la felicidad y los que yo siempre tengo que mantener en buenos niveles. ¿Y cómo hago para mantenerlo en buenos niveles? Teniendo actividad física, recreándome, tener mis horas de descanso y yo me voy a sentir feliz, tranquilo, voy a poder relacionarme con las personas, tener apegos emocionales, entregar cariño, al reducir el dolor porque está funcionando bien la endorfina y yo si no tengo dolor obviamente ando bien porque sin dolor duermo bien, descanso y eso hace, ¿no es cierto?, que todas las otras se produzcan en buenas concentraciones para hacerme sentir muy bien. Y también está incluida acá la oxitocina, que es la del apego emocional, el amor de padre, el amor de amigo, el amor de pareja. Pero también tenemos otras que me van a hacer sentir de repente odio por la pareja y todas las otras emociones completamente contrarias a estas. Estas son las buenas y estas son las que tengo que cuidar. Profe, ¿cuál es la melatonina? La melatonina es la del sueño, para que a ti te dé sueño. Y la melatonina funciona con horas luz. Se cumple cierta cantidad de horas luz o empieza a bajar la luz y se empieza a producir, a liberar melatonina. Y por eso a ti te empieza a dar sueño. Porque tiene que ver con horas. Ya entiendo. Y eso también la produce nuestro cerebro. Mira, profe. La dopamina es para sentirte bien, feliz, sensación de bienestar. Y esas son las que bajan cuando tú estás con depresión o con estrés. Pregunta esencial. Considera las propiedades de las neuronas y el rol del sistema nervioso central y responde. O sea, la clase de ayer. Fundamenta por qué puedes sentir un pinchazo en tu mano, es decir, arco reflejo, y lo vimos hoy día, ¿no es cierto? Y lo repasamos. Fundamenta por qué eres capaz de retirar tu mano inmediatamente del objeto que te pincha. Entonces ahí tengo que hacer referencia a las funciones de mis neuronas, quién es el que me está llevando el mensaje, quién me trae la respuesta, dónde se genera la respuesta. Eso es lo que tienes que explicar en la pregunta 1, A y B. En la pregunta 2 dice, explica qué pasaría con la transmisión del impulso nervioso, que es de lo que más hemos hablado hoy día, pero si se bloquean los canales de sodio. Lo repasamos bastante en el gráfico, entonces tú tienes que explicar, ¿estoy en estado de reposo o estoy en estado de acción? ¿Qué pasó? ¿Se conduce o no se conduce el impulso nervioso? ¿Ya? Eso, pues, chiquillos. Espero que las respuestas les queden muy bien, que hayan entendido la materia, no hicieron muchas preguntas y eso ojalá signifique que estaban entendiendo. Ya, señorita. Y que estábamos Genial la clase. entretenidos. Estaban entretenidos, es bonita esta materia. Muy bonita, muy bonita. Y uno quisiera hacerle más Genial la preguntas, clase. pero no quería hacerle más preguntas para no interrumpirle la clase, porque sabía que teníamos un tiempo acotado. Quisiera que fuera más tiempo. Qué bueno, me alegra un montón.